Fíjense, en el concepto de nuevo nacimiento, el concepto de lo que llamarían los psicólogos modificación de conducta, donde se trabaja o hay que trabajar es aquí, en el mundo de las ideas. Fíjense ustedes a grandes rasgos. Cuando uno quiere cambiar las consecuencias, miren la secuencia en que el ser humano llega a consecuencias. Primero se origina, puede ser un sentimiento aquí, puede ser una corazonada, una pequeña idea que se produce aquí. Esa corazonada se convierte en una idea, esa idea se convierte en un sentimiento. Si sigue el desarrollo, se convierte en una actitud. La actitud se convierte en conducta y de la conducta se derivan consecuencias. Para uno poder resolver la consecuencia, tiene que modificar la conducta. Y la conducta no se puede modificar a menos que se modifiquen las ideas. Por eso aquí es donde uno tiene que trabajar. Piensa, si tú modificas tus ideas, vas a modificar tu conducta. Y si modificas tu conducta, vas a modificar las consecuencias. Eso es lo que la Biblia dice, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando uno quiere, y esto es muy importante, todos los seres humanos somos material maleable hasta que morimos. Lo que ocurre en los cambios es que a más tiempo de cultivar un hábito, más difícil es erradicarlo. Pero la modificación de conducta puede producirse en el momento en que uno lo quiera. Pero tiene que quererlo. Fíjense, como les he dicho que la psicología no es una ciencia, hay muchas escuelas y hay escuelas contradictorias y unas opinan una cosa y otras opinan otras cosas, pero en lo que yo he encontrado consenso es en que cuando una persona no quiere cambiar, no hay quien la cambie. Y eso no solamente es un consenso psicológico, sino es un principio de la Biblia. Ni Dios puede cambiar a quien no quiere cambiar. Hay la historia de un hombre que siempre iba con la mano haciendo así, caminando, apúrate que vamos a llegar tarde, que mira que hoy te has demorado más que... Entonces le dice un hombre, oye, ¿por qué tú pasas? Y dice, chico, que León, el perro mío, que es un perro que todos los postes que llegamos los tiene que oler y levanta la patita y a veces ni orina, es ya casi como un hábito, levanta la patita y no hace nada y yo lo tengo que estar hablando y apurado con él y me llego tarde y dice, pero ahí no hay perro, chico. ¿Cómo no va a haber perro si esto me lo regaló mi abuelo? Que no hay perro, que eso es una obsesión que tú tienes, que no es obsesión, chico. Es más, mira, que no te oiga, que te va a atacar, te va a fajar. Sí, y tanto le da hasta que lo convence. No me diga, ¿verdad que yo no tengo un perro? ¿Verdad que no? No hay perro. Dice, ay, oye, cuánto te lo agradezco, porque la verdad es que yo a veces llego tarde al trabajo por este dichoso perro, pero ahora, oye, qué bueno. Ay, pues gracias, muchacho. Y se va, cuando dobla la esquina dice, León, lo engañamos. Vamos a llegar tarde. El que no quiere cambiar, no cambia, pero el que se dispone a cambiar, cambia. Lo peor es someterse a las circunstancias. Yo tengo el retrato de un periódico, porque yo les dije que yo tengo un archivo donde colecciono casos así de personas, que los uso como ejemplo. Un americano esos grandes, le llaman en Estados Unidos, a esa gente le llaman redneck, que son como campesinos americanos de granja, el tipo grandote con los overoles esos que usan los granjeros. Y entonces este hombre, chiquito, cuando era un niño, el padre le dijo, de escuela hay que olvidarse porque aquí es trabajar en la granja nada más.
Pero el muchacho, después de un día de trabajo en la granja, entienden aquí granja, ¿verdad? La finca, la cosa esa, bien. Después de un día de trabajo, cosechando algodón y qué sé yo cuántas otras cosas, se metía en su cuarto a leer con los libros de la biblioteca pública. Después de un día largo de trabajo. El muchacho siguió y siguió y siguió y se especializó en literatura clásica. Y la Universidad de Kentucky, que era el estado donde él vivía, le dijo que no tenía nada que enseñarle, que él podía ser profesor en la universidad. El padre dijo, tú no vas a estudiar, la escuela no es para ti. Pero él dijo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando una persona se pone un blanco, lo consigue. Con más dificultad, con menos dificultad, pero no pueden ser emociones. No puede ser que llegó aquí una persona y habla de que es arquitecto y te dice todo lo que le hizo, entonces los muchachos, oye, eso es lo que yo quiero, ser arquitecto. Y cuando se va el arquitecto, se le olvidó la arquitectura. No, aquí no. Pero cuando tú haces afirmaciones aquí de lo que tú quieres, uno no es esclavo de las circunstancias, ni víctima del mundo en que los rodea. Uno no es víctima. Yo les he dicho a ustedes que yo tuve que interrumpir la escuela a los 11 años, irme a trabajar. Yo trabajaba de 7 a 7, los 7 días a la semana para ganar 7 pesos al mes. Si yo fuera supersticioso, el 7 no lo quería ver ni en postalitas, muchachos. Pero yo dije, yo no me voy a esclavizar aquí, yo no voy a ser siempre el que lava todas estas cosas aquí. Y aprendí por mi cuenta a hacer los dulcecitos eso. Y puse mi dulcería a los 11 años. Muy rudimentaria, pero yo cambié de empleado a dueño. Y yo les he dicho a ustedes más de una vez que la primera vez que yo entré a una universidad no entré como estudiante. Yo entré como conferencista. Y me dio mucha gracia cuando yo vi escrito el anuncio en la universidad que decía, esta noche a las 8 hablará o dictará una conferencia el profesor cubano doctor Gerardo de Ávila. Cuando yo llegué a la universidad, ya a los 39 años, con dificultades con el idioma, porque yo no dominaba el idioma inglés, y tenía que oír que el profesor repitiera una palabra en otro contexto para averiguarla. Y a veces, como yo no podía tomar notas rápidas, el viernes yo a una compañera de estudio le decía que me permitiera copiar las notas, ir a la biblioteca y en la fotocopiadora copiarlas, con un montón de sacrificios, y con 3 hijos, y casado, y con trabajo, y corre para aquí, y corre para allá. Cuando llegué a la universidad, yo tuve un profesor de filosofía que me dijo que le molestaba verme perder el tiempo en su clase, que me iba a llevar a un departamento de la universidad para que me hicieran un examen, me acreditaran y no volviera más nunca a su clase. Y yo le dije que no, que yo lo agradecía, pero yo quería saber a qué sabía sentarme allí, escucharlo. Y yo tuve un profesor de sociología en otra universidad, y él dictando su clase, en un momento de la clase la interrumpió y me dijo, voy a dejar que Gerardo explique esta parte, porque él sabe de eso más que yo. Fue un hombre humilde y honesto. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿para qué les digo esto? Lo peor que puede hacer un ser humano, o una de las peores cosas, es resignarse a una circunstancia con la que no está de acuerdo. Eso es lo peor que puede hacer. El complejo de víctima es uno de los peores complejos que uno puede desarrollar. Nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios, y los recursos que Dios ha depositado en sus criaturas no tienen límites. Los que estudian el cerebro han dicho que el ser humano promedio utiliza una parte muy pequeñita del cerebro. Ahora, no se puede trabajar con emociones. No se puede hacer, yo no sé si aquí lo hacen, pero por allá, por otros países, el día 31
se reúnen en la iglesia y es el día de las confesiones. Señor, te he sido infiel este año, Señor, yo no asistía con regularidad al culto, Señor, en mis ofrendas no pude, pero Señor, este año es un año nuevo y yo rompo, y son las promesas de año nuevo, que las que más duran llegan a febrero. La mayoría se mueren en enero. ¿Por qué? Porque están en el culto y a las 12 de la noche van a tocar campana y se van a comer 12 uvas, y entonces cuando da como el frío, que el año que se perdió, que lo que no hice, y todo ese miedo. Aquí. Eso dura lo que dura un merengue en la puerta de una escuela en hora de recreo. Ahora fíjense. Aquí yo les tengo ilustrado. El ser humano cambia de dos maneras. Hay dos maneras nada más de cambio. Lo que yo llamo cambios de crisis y lo que yo llamo cambios de fondo. El cambio de crisis dura lo que dura la crisis. En la psiquis humana hay un mecanismo que yo estoy buscando una palabra en español que lo exprese bien, pero todavía no la he encontrado. Si usted la tiene, me van a ayudar. Pero en inglés se dice de un mecanismo que tienen los coches, que le llaman overdrive. Overdrive es un mecanismo en la transmisión, en transmisiones automáticas, no esas que son de cambio, pero en las transmisiones automáticas hay un mecanismo que se le llama overdrive, que es que cuando en un momento de emergencia tú aprietas el acelerador fuerte y la transmisión salta de una velocidad a la más rápida y sale como un cohete, pero vuelve, turbo le dicen eso, que cuando tú aprietas se va volando la cosa. Es un mecanismo de emergencia, pero vuelve a la velocidad que tú le habías puesto, normal. La psiquis humana tiene eso. Fíjate, tú estás en un, no sé, le dicen potrero aquí, en un espacio de eso, donde tienen los animales pastando. Bien, entonces un prado. Entonces tú te metes por abajo de la cerca porque es un atrecho para llegar a donde vas. Pero que la cerca es altísima. Pero te das cuenta que hay un toro bravo de esos, como los toros esos de Osborne que se ven por ahí. Y cuando tú ves el toro, muchacho, sales como el perro que tumbó la olla. Coge la cerca y vuelas la cerca. Y tú dices, pero muchacho, yo no sabía que yo podía brincar tanto. Entonces tú esperas que saquen el toro, y cuando no hay toro, tú dices, sí, va a correr, muchacho, te chocas con la mitad de la cerca. Y dices, pero ¿qué pasa aquí? Es que en crisis, en susto, la persona puede hacer lo que no puede hacer de otra manera. Levantar cosas. Tú ves que va a caer un mueble sobre tu nietecito, tu niñita que está allí jugando, y tú puedes levantar el mueble. Y dices, yo no sabía que tenía tanta fuerza. Trata de levantarlo sin la crisis, que no lo vas a poder levantar. Cambios de crisis. ¿Qué sucede? Que los cambios de crisis duran lo que dura la crisis. Eso es lo que duran las crisis. Estos cambios, miren, ilustrados aquí. Vamos a usar la relación del matrimonio. Federico, que está casado con Marilú, vive aquí. Porque Marilú sabía que él era así, pero dijo, después que nos casemos yo lo cambio. Y ese es el mito, la fantasía más grande que hay. El que no cambia de novio, muchacho, ni la Virgen de Guadalupe lo cambia después de casar. Entonces, la mujer soñaba con un marido aquí. Y lucha, y nada. Nada. Llega un momento que llega el hombre a la casa y se encuentra unas maletas allí en la puerta y dice, ¿te vas de viaje? No, el que se va de viaje eres tú. Ya yo me cansé, llevamos 5 años de casado, yo te lo he rogado, te lo he dicho, te lo he hablado, y tú, nada. Bueno, si el hombre estaba loco por divorciarse, pero no se atrevía a decírselo, pues dice, las oraciones fueron respondidas. Como le pasó, yo les conté a ustedes de lo del loro de doña Juana, no les he dicho a ustedes del loro de doña Juana, pero ¿y cómo yo no les he hablado a ustedes del loro de doña Juana? De la cotorra. Doña Juana compró una cotorra, pero no averiguó
a dónde había vivido la cotorra esa. En un lugar, eso le llaman aquí los lugares que venden mascotas y eso. Y a veces pues viene la gente y se las dan allí, se las regalan, y ella no averiguó de dónde el hombre había conseguido la cotorra. Y la cotorra había vivido toda su vida en una casa de prostitución. Entonces trae la cotorra a la casa y la cotorra todo lo que decía era: soy de la vida alegre, lo que quiero es divertirme. Y la señora era una beata de la iglesia católica. Y cada vez que venían las hijas de María a sus rezos en la casa, muchachos, y la cotorra: soy de la vida alegre, lo que quiero es divertirme. Una vergüenza. Entonces ella fue a hablar con el padre Francisco. Y le digo: mire, padre Francisco, yo tengo un problema serio con una cotorra que pasa esto. Y dice: no se preocupe, hermano. Usted me la va a traer a la sacristía porque yo tengo 3 loros, 2 jóvenes y uno más viejito, que fíjense, son unos loros católicos porque ellos se la pasan, mire, se paran en una patica y con la otra patica tienen el rosario aguantado el día entero. Tráigame la cotorra, la metemos en la jaula y se la van a catequizar. Pues no le va a quedar otro remedio, ahí lo único que hay es rosario. Hoy la señora le da la cotorra al cura y el cura coge y abre la jaula y mete a la cotorra, muchachos. Y lo primero que dice la cotorra: soy de la vida alegre, lo que quiero es divertirme. Y el loro viejo le dijo a los más jóvenes: suelten los rosarios que las oraciones ya nos las contestaron. Y lo que hizo fue la cotorra dañar a los loros aquellos allí, muchachos. Entonces, el marido que es así, pues sus rezos se los contestaron. Pero el marido que ama a la mujer, que está enamorado y que la quiere, cuando la mujer le dice: te vas, haz esto, mira. Y de un salto es el hombre con el que ella sueña. Pasan unos días, cuando va pasando la crisis, la tensión, y la mujer vuelve a hacerlo cariñosita y esto y lo otro, empieza así, mira. Pasada la crisis, terminado el estímulo, termina la reacción. Ahora, esa no es la única manera de cambiar. Hay cambios de fondo. ¿Cuáles son los cambios de fondo? Los cambios de fondo son los que se revisan aquí y se tratan con esta secuencia. Recuerden que el ser humano es racional, es un ser racional. Y en ese nivel es donde las cosas se tienen que hacer. Miren ustedes las preguntas que se plantea uno, porque hay una metodología para todas las cosas. O sea, el mundo no es un mundo de misterio, ni de destino, ni de azar, ni de ninguna cosa de esas raras o supersticiosas. Entonces, lo primero que se hace es: ¿qué quiero cambiar? O sea, uno no trabaja con sombras y con... no, ¿qué es lo que yo quiero cambiar? La segunda pregunta que uno se hace es: ¿por qué yo quiero cambiar lo que quiero cambiar? Y eso es fundamental. A menos que uno no tenga una base conceptual seria y firme, el cambio puede ser trágico. Uno tiene que decir: ¿por qué quiero cambiar? Y la razón debe ser una razón que no esté a merced de otras fuerzas. Tiene que ser una razón personal. Pongamos el sobrepeso de una persona. Su novio le dice: ay, mi amor, mira, yo siempre soñé con una muñequita que pesara tantos kilos. La muchacha que está enamorada: yo lo voy a complacer. Se mete en el gimnasio, se mete en dieta, se mete aquí, se mete allá. Y llega un día que cuando llega al gimnasio él se pesa, la balanza da exactamente esos kilos. La muchacha, llena de alegría, coge su móvil y lo llama: cariño, el peso exacto. No me digas, espérame que voy para allá. Y sale a mitad de trabajo y sale. Y va pensando tanto en la muñequita de esos kilos que no se da cuenta que viene un camión de 18 ruedas, muchacho, y choca y matan al muchacho. Tú sabes lo que es esa muchacha, los helados que me dejé de comer, la fruta que me tuve que comer, las pesas que he levantado, y ahora el tío se me muere, chico.
es como para pegarse un tiro. No, la razón no puede ser esa, porque está fuera de tu control. Tienes que decir, lo voy a hacer porque el médico me ha dicho que me conviene. Lo voy a hacer porque mi figura, esa es la que quiero. Y cuando tú usas razones fuertes y que solo tú controlas, consigues la energía para poder llevar a cabo el cambio. Porque los cambios a veces tienen etapas solitarias y etapas con las que hay que luchar con hábitos muy metidos adentro, y a veces no es tan fácil. Y lo que ayuda a uno a mantener una posición es las razones que uno tiene para esa posición. O sea, y eso en la vida cristiana no falla. O sea, yo no tengo un cristianismo que flota. Yo tengo un cristianismo que responde a ciertos valores. Y cuando tú tienes valores integrados y de fuerza, no hay quien te haga hacer lo contrario. No hay quien te haga hacer lo contrario. Entonces, cuando tú ubicas qué es lo que tú quieres, cuál es el problema, y sabes por qué tú lo quieres cambiar, entonces la próxima cosa que tienes que preguntarte es si se puede cambiar. Hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar. Y en salud mental es fundamental distinguir lo que se puede cambiar de lo que no se puede cambiar. Porque cuando tú tratas de cambiar lo que no se puede cambiar, te frustras. O cuando tú no aceptas una cosa que no se puede cambiar, te frustras. Y hay cosas que no se pueden cambiar. Pero hay cosas que sí se pueden cambiar. Entonces, si no se puede cambiar, tú sencillamente te acomodas lo mejor que puedes en la circunstancia que no puedes cambiar. Y la aceptas. Yo llego a lugares y si no se puede cambiar, la sufro en la mejor manera posible. Y ya no lucho más con ella. Acepto que no se puede. Si se puede cambiar, yo no la voy a sufrir. Yo la voy a cambiar. En otras palabras, lo que yo no puedo cambiar, lo acepto y lo tolero. Pero lo que yo puedo cambiar, ustedes pueden estar seguros que yo lo voy a cambiar. Y no importa lo que me va a costar, pero lo voy a cambiar. Lo voy a modificar. Voy a resolverlo. Entonces, después que uno dice, se puede cambiar, sí se puede cambiar, entonces me pregunto, ¿cómo se puede cambiar? Y establezco un orden de las diferentes respuestas que tiene el problema. Lo primero que tú haces es, ¿cuál es el problema? Y lo segundo, ¿cómo se resuelve, cómo se responde a ese problema? Y hay problemas y cambios que uno quiere hacer que tienen una sola respuesta. Pero hay otros que tienen varias respuestas. Y cuando uno encuentra que tiene varias respuestas, entonces uno las grada de menos radical a más radical. Tengo fiebre. ¿Por qué tengo fiebre? Alguna gente cree que la fiebre es lo peor. No, la fiebre es un mecanismo de alarma que Dios ha puesto en el cuerpo. La fiebre lo que indica es algo no está funcionando bien. Entonces, tengo fiebre. Descubro que fue que salí al patio y me caí, me enterré un clavito aquí que estaba oxidado y se me infectó el dedo. Pues entonces me lo voy a lavar, voy a poner alguna pomadita antiséptica, antibiótica, no reacciona y sigue enfermándose el dedo, sigue la fiebre, pues entonces voy a tomar antibióticos. La cosa se pone más grave, me van a inyectar antibióticos. Llega un punto en que ya eso gangrenó y no se puede hacer nada, me van a amputar, pero no me van a cortar el brazo ni la mano. El cirujano va a cortar hasta donde encuentra tejido sano. Entonces corta. Es igual aquí. Uno entonces establece un programa de cambio. Eso es lo que se llama cambio de fondo. Tú vas a modificar las ideas que están aquí. Y eso no se hace de la noche a la mañana a veces. Entonces te estableces un programa. Y un programa que esté dentro de lo real.
esos libros que dicen cambia el mundo en 12 días, eso no se lo cree ni el autor. Porque el mundo no se cambia en 12 días a menos que te mueras. Si te moriste ya, pues se cambió el mundo. Eso sí se cambia de un solo golpe. Entonces, logradas y sales de aquí. Así. Ahora fíjense ustedes. Se dan cuenta que yo salí de aquí. Y esto es muy importante en la modificación de conducta. Salir importante para el que está cambiando y para los que lo rodean. Se dan cuenta que subí aquí, pero se dan cuenta que caí aquí. Hay personas que cuando se dan cuenta que cayeron, dicen yo nunca voy a cambiar. Se desaniman y tiran la toalla. O los que le están al lado le dicen, tú ves que tú no cambias nada, ya esto era mentira. No, no. Esa no es la estrategia. La estrategia es esta. Es cierto que de aquí cayó aquí, pero no es cierto también que aún en este punto que cayó, está más alto que el punto de donde salió. Entonces, si tú criticas o te criticas aquí, te estás desarmando y te estás desmoralizando. Pero si tú dices, es cierto que caí, pero no caí al punto de donde salí, por lo tanto todavía yo tengo una ventaja. Y eso se prueba, por ejemplo, con niños de la escuela. Hay algunas psicologías ahora que son diferentes a como era antes. Llegaba el muchachito con la tarjetita de la escuela, de las calificaciones, y eran malas las calificaciones. Tú ves que tú eres un bruto, tú eres un tarado, tú tienes cerebro de pollo, tú nunca vas a llegar a ningún lugar. Y le daban una descarga al muchacho, chico. No sabían lo que estaban haciendo. Hay un concepto que se llama profecía de autocumplimiento. Y es que cuando tú le repites mucho a una persona algo, la persona, si no tiene cuidado, lo incorpora y cumple eso. Eso no se dice. Ahora miren cuál es la táctica que algunos psicólogos recomiendan. Viene el niño con la tarjeta escolar. Las notas son malas. Y tú le dices al niño, óyeme, con lo inteligente que tú eres, con lo brillante que tú eres, yo esperaba unas notas más altas. Le está diciendo lo mismo. Pero de la otra manera lo está desmoralizando. Y de esta manera le está diciendo que puede. Claro, uno tampoco es ciego como la señora que el niño vino llorando de la escuela y llorando, yo no voy más a la escuela. Man. ¿Por qué no vas? Porque en la escuela me dicen cabezón y todos los muchachos, oye cabezón, mira cabezón, ven acá cabezón, yo no voy más a la escuela. No, mi hijo, no le haga caso que usted no es cabezón. Eso es que los muchachos son malos y les gusta molestar, pero usted no es cabezón. Mire, para que se le quite eso, lo voy a mandar a hacer un mandado. Vaya ahí al mercado y tráigame 50 naranjas de esas buenas naranjas Nebo. Sí, mamá, ¿y dónde la traigo? Tráigala en su sombrerito, mi hijo. Y no le haga caso a la gente que usted no es cabezón. No, no chico, tú no le vas a dar unas ilusiones que son irreales, ¿se da cuenta? No puede decir eso porque lo vas a frustrar al muchacho y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero tú haces esto y cuando tú llegas aquí, tú puedes estar seguro que de ahí no te mueve nadie. Y no te quepa duda que no te mueve nadie. Así es como uno cambia, mirando cómo es que esto va subiendo y tú eres el principal que tienes que apoyar. Ahora fíjense, si ustedes pasan esto a la conducta, y de esto mucha gente ha sufrido esto, ¿cómo se desarrolla? A ver, aquí lo que pasa es que en esta iglesia no hay borrador, ¿ves? Sí, que te hemos puesto un trapo. Ah, un trapo. No. Cuando yo vuelvo les voy a poner un borrador decente. Ni en los países del tercer mundo yo me he encontrado esta circunstancia. ¿Verdad que en Venezuela tenemos borradores? Muchachos, hasta en Cuba yo creo que hay borradores, porque Cuba es un país milagroso, ¿saben? Yo recuerdo una vez que Fidel estaba... Te lo dije. Me lo dijiste, pero no lo aguantaste. Te lo dije. Este fue el milagro. No hay ni donde poner una pizarra en esta iglesia.
que no hay ni donde poner una pizarra. Ya no voy a pedir, no voy a decir. No, ya no lo podéis poner. Ya no lo podéis poner. Bueno, aguantad aquí. No, ya. Lo voy a... A ver, solamente que haya uno que aguante así. Ponte aquí detrás. Ya se acabó, ya está. Ya está. Ya está, ya aguantan, ya está. ¿Querés que te saque una foto? Me quedan 2 minutos. No, mira, chicos. Escriba. Voy a escribir, pero mira. No, le estoy explicando que hasta ni en Cuba se da esta circunstancia, porque Fidel una vez estaba dando un discurso y dijeron, porque en Cuba nadie se acuesta con hambre. Y entonces para uno por ahí y dice, compañero, yo tengo hambre. Y dice, pues no se acueste, compañero. Porque aquí nadie se acuesta con hambre. Muy bien. Toma. Miren. Oye, voy a tener que traer también un aparato para poner pizarra. Miren. 2 minuticos quedan. Ya. ¿Cómo es que uno llega a las ideas aquí? Lo que se llama identidad. ¿Cómo es que uno desarrolla su identidad? Fíjense, a grandes rasgos, no lo termino hoy, lo continúo mañana, Dios mediante. Pero cuando la persona nace, en psicología del desarrollo, que nunca nos han dicho cómo lo averiguamos, pero eso es lo que nos enseñaron. Psicología del desarrollo dicen que cuando un bebé nace, es parte del cuerpo de la madre. ¿Cómo se ha averiguado eso? No tengo la menor idea, porque el bebé no habla para decir esas cosas, pero esa es la posición académica. Que alguna gente cuando hablan de la fe cree que estamos hablando de cosas raras. Yo quisiera que usted tomara un curso de psicología del desarrollo, que tomara un curso de antropología, de sociología, para que usted vea las cosas que aceptamos sin poderlas demostrar y sin poderlas probar, pero que son puntos de partida. Porque aún la matemática, que es la ciencia más exacta de todas las ciencias exactas, parte de axiomas, y los axiomas son puntos de partida arbitrarios. Nadie lo puede comprobar. Pero bueno, así es. Entonces el niño es parte del cuerpo de la madre y parte del cuarto. Entonces se va produciendo un proceso de desarrollo, de desenganche, en que el niño se va dando cuenta que él no es una continuación del cuerpo de la madre, y va dándose cuenta de que él es una entidad individual y particular. ¿Qué sucede? Que como esto nace vacío, hay que escribir. ¿Quiénes escriben? Lo que se llaman personas significantes. Las personas significantes son papá, mamá, mi abuela, mi tío, el maestro, el policía, el juez. Y esa gente van dándonos información de quién somos. Por eso es muy importante estas personas, dependiendo qué tipo de persona. Por ejemplo, la mujer aprende a ser madre con su madre, esposa con la esposa de su padre, pero aprende el valor de hembra, el valor de mujer, lo aprende con su papá, porque es la persona significante, más significante de todas las personas. El padre que carga a su niña, la besa, la abraza, le dice muñequita, mi princesa, mi reina, le está escribiendo aquí, le está dando unos nutrientes, que yo le doy un premio al hombre que abuse de esa muchacha. Cuando el tío viene, siga caminando, que aquí no se le ha perdido nada. Porque a ella su padre impregnó la idea de su valor como mujer, y nadie la va a estrujar. Carmita cogió un curso en la universidad para estudiar o investigar la prostitución femenina, por lo menos la de aquella parte del mundo. Y uno de los elementos determinantes en la prostitución femenina, claro que no es el único, pero uno de los elementos que se aislaron fue la mujer que venía de un hogar donde el padre estaba ausente. Y no quiere decir que no daba comida ni techo, pero no dio los nutrientes. Y esa muchacha pues se cree que no vale para nada.
la muchacha que viene de un hogar donde el padre le pegaba a la esposa, que su marido le pegue es lo más natural que hay, porque eso es lo que le escribieron. Entonces, personas significantes, pero después vengo yo. Esto es lo que cree esta gente de mí. ¿Qué creo yo? Y cuando uno entra a la fe cristiana, ¿qué cree Dios? Y aquí uno toma los elementos de juicio. Pero ¿qué sucede? Que llega un punto en la adolescencia, que no es a los 13 años ni a los 12, no hay una fecha exacta, pero llega un momento en la adolescencia que uno revisa lo que le han dicho. Por ejemplo, este muchacho que el padre siempre le dijo, tú no vas a estudiar, aquí no hay escuela, y él sencillamente no estuvo de acuerdo con la opinión de la escuela. Entonces llega un momento en que uno revisa los nutrientes que recibió, y ahí es donde los padres se inmortalizan en sus hijos o los pierden. Estadísticamente, hijo de borracho va a ser borracho, pero la excepción es el hijo de borracho que no toma alcohol ni en medicamentos, porque sencillamente él dice, lo que sufrió mi madre no lo va a sufrir mi esposa, y lo que sufrí yo y mis hermanos no lo van a sufrir mis hijos. Entonces, lo importante para el cambio es lo que uno piensa de uno mismo. Y los ingredientes lo que pueden hacer es más difícil o más fácil el cambio, pero nunca determinarlo. Es claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no dije bien? ¿Algo que dije enredado? ¿Algo que no es como yo lo dije? Ustedes pueden... Sí, acuérdense que yo puedo estar equivocado, pero es muy difícil porque yo soy cubano. Y yo se lo he dicho a ustedes antes, cuando personas de otras nacionalidades discuten, ¿cómo es que ellos se hablan? No estoy de acuerdo con tu opinión. Un cubano que se respete nunca va a decir eso. Un cubano que se respete siempre va a decir, usted está completamente equivocado. Así que ya con eso, hermano, hagan las preguntas o hagan las críticas. Tú habías levantado tu mano. Esto sí va a ser difícil porque somos los dos cubanos, muchachos. A ver, diga, hermano. ¿Cómo puedo discernir yo que una situación puede ser cambiable o no? Sencillamente, fíjate, la primera cosa es si la situación te disgusta o no te disgusta. Si tú vives en esa situación bien o no. Los cambios se producen siempre cuando uno detecta algo con lo que no está de acuerdo, algo que no le gusta, algo que le está molestando, algo que está fastidiando. Por eso es muy importante la información, porque a veces te están dando un trato que no es el trato que debieron de darte, pero como tú estás acostumbrado a eso. Por ejemplo, hay mujeres que cuando el marido les ha estado pegando han ido a defenderle y han dicho, no, para eso es mi marido, para que me pegue. Esa señora nunca va a cambiar esa situación enfermiza. Entonces tú tienes que detectar primero que ese no es el orden natural de la vida. Por ejemplo, esto es muy importante cuando ustedes leen literatura. Por ejemplo, ¿dónde es que surgió la teología de la liberación? En América Latina. ¿Dónde es que surgió la teología de la prosperidad? En Estados Unidos. Por ejemplo, en la India jamás habría surgido la teología de la liberación, porque esa gente nace en una situación donde el que nació abajo, abajo se queda. En América Latina hay la violencia, hay la opresión, pero es la idea de que ese no es el orden natural de la vida. Y por eso se produce la guerra, se produce la revolución. Para el cambio, lo primero que uno tiene que establecer es que mi circunstancia y mi situación no es el orden natural de la vida. Que yo tengo derechos a vivir de cierta manera. El cambio parte de la realización de que mi circunstancia no es el orden natural de la vida. Y entonces se da uno la tarea. Pero si estás en un mundo que eso es lo natural, ahí muy difícil que vayas a cambiar porque no estás consciente. Y por eso es que José Martí decía que el hombre no es verdaderamente libre a menos que sea educado.
Y por eso es que yo creo tanto en la educación, en la formación, en la información, en saber, para que nadie me meta los dedos en los ojos. Tú solamente manipulas y oprimes a la gente ignorante. Los demás, si no pueden resolver, levantan el campamento. ¿Es claro? Sí, dígame. ¿Cómo? Ya puedes quitar, ya no, aguanta más, ya, gracias. Sí, porque te vas a cansar ahí. ¿Qué opinión tienes sobre hablando de doctrina? ¿Cómo? Hablando de doctrina, Sí. sobre la predestinación. Sí, la predestinación, el gran problema que existe es que la gente no piensa en términos objetivos en la Biblia, sino que depende de teólogos. Y por eso los que leen Armiño y cogen esa corriente, pues tienen una cosa, los que leen a Calvino tienen otra cosa. Yo le doy gracias a Dios que yo respeto a todos, trabajo con todos, pero yo creo que una de las cosas que me ha ayudado es que yo no me acerco a la Biblia comprometido con ninguna escuela teológica. Yo me acerco a la Biblia para ver qué es lo que dice la Biblia. Y la predestinación, claro, ahí sí tendremos que usar la pizarra mañana, porque tiene que ver con el concepto de eternidad. Ustedes saben que en lógica existe lo que se llama ley de contradicción. Y la ley de contradicción en lógica expresa que cuando dos proposiciones se contradicen, una de las dos es falsa. En otras palabras, dicho esa ley en otra forma es, yo siempre afirmo lo contrario a lo que niego y niego lo contrario a lo que afirmo. Si yo afirmo que Dios es justo, Él no puede salvar y perder al ser humano caprichosamente. Él no puede salvar a quien quiere perderse y él no puede perder a quien quiere salvarse. ¿Es claro eso? Entonces, cuando tú afirmas Dios es justo y usas la ley de la contradicción en lógica, Dios no puede hacer nada injusto. ¿Hasta ahí vamos claro? Ahora, ¿qué es predestinación? El problema es un problema semántico. Porque predeterminar es determinar el destino. Predestinación. Observen el prefijo pre y destinación. Dios no puede determinar mi destino si me hizo libre y si es justo para que yo escoja. Pero por ser Dios eterno, Dios tiene que saberlo todo. Ahora, en la Biblia dice, y esto ocurrió para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor, por el profeta. Eso le ha creado problemas a la gente, porque dice, si esto se cumplió, esto ocurrió para que se cumpliera lo que Dios dijo tenía que cumplirse. Pero yo creo que es un problema de orden de ideas. Para mí no es lo mismo decir, y esto ocurrió porque Dios lo dijo, a decir, esto lo dijo Dios porque iba a ocurrir. ¿Ven la diferencia filosófica que hay? Decir, y esto ocurrió para que se cumpliera lo que Dios dijo, es determinismo. Y Dios dijo que esto iba a ocurrir porque Dios lo anticipó, no es determinismo. Entonces, yo estoy predestinado en la presciencia de Dios. Es una palabrita de la Biblia que la gente no agarra. Es una predestinación de su presciencia. Dios anticipa quién se salvará y quién no se salvará. No sé si es claro. Mañana lo puedo aclarar más con un diagramita, porque a veces hay ideas que son muy abstractas. Ahora, yo me voy a salvar. Yo estoy salvado porque Dios me obligó a ser salvado. No, porque yo quiero salvarme, cuando me pusieron la opción de la salvación. Y cuando algunos me preguntan que si la salvación se pierde o no se pierde, yo puedo entrar en discusiones, pero miren, de un solo golpe, yo digo,
La de la gente, yo no sé si se pierde o no se pierde. Pero la mía no se pierde. Porque los únicos que pueden opinar en mi salvación somos Dios y yo. Hemos conversado sobre el tema y hemos decidido que yo no me pierda. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Y no me voy a perder porque yo soy cubano, pero no me chupo el dedo. Perderse es un acto de estupidez. Vaya, dicho con moderación. ¿Cómo puedo perderme yo, chicos? Muy bien. Mañana seguimos, ¿no? Con la ayuda de Dios, en el mismo canal, a la misma hora.